Shalom familia, muchas bendiciones. Bienvenido a la Masterclass parte 2 acerca del código del evangelismo. Vamos a estar tocando hoy un tema bastante interesante respecto a los diferentes nombres del evangelio y lo que es el evangelio del reino. De quien te habla, su hermano en el Mesías, Caleb Rodríguez, desde Puerto Rico. Antes de comenzar, me gustaría que te suscribieras a nuestro canal de YouTube, Restaurando el Evangelio Profético. El Padre Celestial está haciendo cosas maravillosas. Y antes de empezar, no te pierdas diariamente, estamos subiendo cápsulas de sanidad interior. Así que vamos a orar antes de comenzar. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Padre, porque tú te la mereces, Padre amado. En estos momentos, Padre, yo te pido que tú bendigas a cada persona que vaya a entrar en el día de hoy, Padre amado, pidiéndote que tú seas ministrando a cada vida, Padre amado, y que ponga carbón encendido sobre mis labios para yo poder impartir esta palabra, Padre amado. Que no salga palabra tuya, que no salga palabra mía, sino palabra tuya, Padre de la gloria, y juntos podamos aprender en su contexto, Padre. Y todas estas cosas yo te las pido en el nombre de Yeshua. Amén y amén. ¿Ok? Bueno, vamos aquí a estar presentando un PowerPoint, los diferentes nombres del evangelio, el evangelio del reino desde el contexto histórico, cultural y judío del primer siglo. ¿Ok? La palabra en griego para evangelio es evangelion, ¿verdad? Vamos a estar tocando varios puntos de evangelion, que es la palabra en griego, apesora, que es la palabra en hebreo, y el origen de esa buena noticia, ¿verdad? Donde significa buena noticia o un buen mensaje. Y tenemos que entender, ¿verdad? Tenemos que estudiar el contexto del primer siglo, porque cuando nosotros estudiamos estas cosas, nos vamos a dar cuenta, ¿verdad? Que en el mundo grecorromano se anunciaban las victorias militares, proclamaciones imperiales y la llegada de un rey. Ya entonces, ¿verdad? En hebreo viene de la palabra besora y que significa buena noticia, basar, anunciar las buenas nuevas de salvación. Para más información, véase la primera clase, la primera clase, ¿verdad? Bien importante que nosotros podamos entender lo que está hablando la Sagrada Escritura. Así que Isaías 52:7 es bien importante porque dice: cuán hermosos son los pies del que trae buenas nuevas. O sea, ya esa buena nueva ya había existido prácticamente desde el antiguo pacto. O sea, que ya desde Génesis estoy desarrollando un estudio sobre eso, ¿verdad? Espérenlo pronto, porque ahí yo demuestro que el evangelio no comenzó en el tiempo del Mesías. Continuamos. El evangelio era una proclamación, era algo que se proclamaba, se anunciaba, una proclamación pública de un nuevo reinado
no solo una información religiosa, porque el anuncio, perdón, el evangelio era el anuncio de que el rey había llegado y su gobierno realmente había comenzado. Israel bajo el dominio de las naciones, 500 años de espera. En el periodo del segundo templo abarca aproximadamente del 516 antes de Cristo al 70 después de Cristo. Israel vivió bajo dominio. Tenemos que entender, ¿verdad?, que el pueblo de Israel vivió bajo exilio, bajo dominio persa, helenístico y romano, ¿verdad? Ellos siempre estaban con esperando realmente la restauración. Luego, en un momento dado, la revolución macabea de 167 al 160 antes de Cristo encendió la esperanza mesiánica. Luego tenemos los grupos judíos del siglo I, tenían visiones distintas del reino, que sería fariseos, saduceos, estaban ciertos grupos que esto lo podemos ampliar un poquito más adelante en otro estudio aparte, que estaban también los celotes. Entonces ya encontré hoy un link sobre los rollos del mal muerto, que revelan una comunidad que esperaba un Mesías sacerdotal y uno real, ¿verdad? También conseguí en los rollos del mal muerto, en una página que habla acerca de la misión del Mesías. Pero para mayor información, esperen a la próxima clase, que será la última parte de este estudio. Así que el judaísmo del segundo templo, por eso es bien importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta esto, que el judaísmo del segundo templo era una esperanza y tenía expectativas mesiánicas. Ahora bien, vamos a parar aquí. Perdón. Vamos aquí. Ahora vamos a presentar aquí la información. No sé si, porque no me deja agrandarla. Bueno, se la voy a estar aquí. Deme un momentito que la tengo por aquí. Ok. En la clase pasada estuvimos explicando qué es el evangelio, cuál es el propósito, ¿verdad?, del evangelio, cuál es un poco sobre el contexto, un poco respecto a todo lo que se relaciona con el evangelio. Por ejemplo, nosotros hablamos sobre la pregunta más importante. Déjenme. Tengo aquí problema. No, esto no es. Ok. Denme un segundo que voy llegando. Ahora sí, ahora sí. Ok, estuvimos hablando qué significa el evangelio. Estuvimos hablando respecto a que el evangelio ya existía. Estuvimos tocando ya cuál era esa buena noticia. Para mayor información, usted puede entonces, ¿verdad?, entrar a la primera clase. Pero hoy miren esta presentación, que es muy importante que nosotros podamos leer aquí, porque vemos
diferentes nombres de la palabra evangelio, un mismo mensaje, diferentes enfoques. Diferentes nombres de la palabra evangelio. El término evangelio, ¿verdad? Como bien dije, viene de la palabra evangelion, que es una palabra griega que significa buena noticia y tiene varias expresiones en el pacto renovado, mal llamado Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios no es un Dios de testamento, es un Dios de pacto. O sea, esto es bien importante que lo tengamos presente. Así que tenemos aquí Mateo 4:23 que se conecta con la buena noticia en general, salvación, vida y gracia en Yeshua. Luego viene la palabra basileias, ¿verdad? Que es otra palabra para evangelio del reino, que esa buena noticia está relacionada con el reino de Elohim, su gobierno y propósito. Tenemos entonces el evangelio de Yeshua, según Romanos 1:16, ¿verdad? Que esa buena noticia acerca de la persona y obra de Yeshua HaMashiach. Tenemos el evangelio de la salvación. Y la buena noticia que trae salvación, trae liberación y vida eterna por medio de Yeshua. Tenemos el evangelio de la gracia, según Hechos 20:24, que la buena noticia basada en la gracia inmerecida de Elohim. Y tenemos el evangelio de la paz, que la buena noticia que trae paz con Elohim y con otros a través de Yeshua. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? ¿Verdad? Que cuando nosotros hablamos de salvación, cuando nosotros hablamos de paz, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Porque realmente muchos, se ha enseñado respecto a que el evangelio que predicó Pablo es muy diferente al evangelio, ¿verdad? Que según el primer siglo, o sea, quiere decir que malinterpretan tanto a Pablo, ¿verdad? Que dicen, lamentablemente, que el evangelio cambió o que el evangelio existió después de Cristo, o sea, después de Yeshua. Pero tenemos que entender que el evangelio de Yeshua es el mismo evangelio. Miren, Pablo usa esta expresión en varios textos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Yeshua, porque es poder de Dios para salvación, según Romanos 1:16. Pero cuando vamos a 2 de Corintios 4:3, dice, y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pilen está encubierto. O sea, esa expresión, el evangelio de Mashiach, puede entenderse en dos sentidos que están profundamente relacionados. Número uno, el evangelio acerca de Mashiach, es decir, la buena noticia sobre quién es el Mesías y lo que hizo. Pronto vamos a estar estudiando en el segmento Chuf todos estos términos con más detalle. Entonces, tenemos que entender que en la predicación apostólica, ¿verdad? El centro del mensaje era Yeshua, era el Mesías prometido, su vida cumplía las promesas de la Escritura, ¿verdad? Murió por los pecados, pero la pregunta es, ¿qué tipo de pecado murió Jesús? O sea, esa es una pregunta que tenemos que hacer. Fue sepultado, resucitó al tercer día, fue exaltado por Dios, el Señor y Rey, y volverá para consumar el reino. Así que, en otras palabras, ¿verdad? En 1 Corintios 15:3-4,
Se resume en que Mashiach murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Ve? Bien importante. Entonces tenemos el Evangelio de la Gracia de Dios que Pablo utiliza en Hechos 20:24, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de Yeshua para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, esa palabra griega para gracia es charis, que puede expresar favor, bondad, benevolencia, un regalo, generosidad, beneficio otorgado sin ser merecido. O sea, ya entonces, eso no quiere decir, ¿verdad? Que Dios, ok, acepto a Yeshua, ya automáticamente recibo el perdón y ahora puedo vivir como quiera, o ahora puedo vivir como me dé la gana. Eso no es así. Porque cuando vamos a Efesios 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Pero muchos se concentran, lamentablemente, muchos se concentran en los versos 8 y 9, pero no se concentran en el versículo 10. Léalo en su casa. Tito 2:11-12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjate que la gracia perdona, pero también la gracia corrige, forma, transforma, capacita, enseña a vivir ¿en qué? En santidad. Bien importante, es otro tema. Produce obediencia, o sea, la gracia produce obediencia desde una relación restaurada con Dios. O sea que, ok, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, pero ¿de qué ley está hablando Pablo? Otra pregunta. Ok. Más adelante podemos ampliar, ¿verdad? Un poco sobre esto, sobre estos términos, pero resumiendo, el Evangelio de Mashiach es la proclamación de quién es el Mesías y de lo que realizó mediante su muerte, lo que realizó mediante su resurrección y exaltación. El Evangelio de la Gracia anuncia que esa salvación procede de la iniciativa misericordia de Elohim y se recibe como un regalo. Sin embargo, la gracia no produce libertinaje, sino una vida transformada, una vida santa, una vida obediente. O sea que el Evangelio del Reino anuncia el gobierno de Elohim. El Evangelio de la Salvación anuncia el rescate del ser humano y el Evangelio de la Paz anuncia la reconciliación y restauración. El Evangelio de Mashiach anuncia la persona y la obra del Mesías. El Evangelio de la Gracia anuncia que todo esto procede del favor inmerecido de Hashem. ¿Verdad? No son 5 evangelios diferentes. Son 5 dimensiones que se divide en una sola noticia. Y es importante que nosotros podamos entender esto. Ahora, habiendo dicho esto,
tocando acerca del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es el anuncio de que el reino de Elohim se ha acercado en la persona y obra de Yeshua HaMashiach y que debemos arrepentirnos y creer en él. ¿Qué es el reino? Primero tenemos que saber qué es un reino. El reino es el gobierno soberano de Elohim. Se manifiesta en la tierra. Donde se manifiesta en la tierra, se manifiesta en el cielo. ¿Quién es el rey? Yeshua HaMashiach es el rey del reino, ungido por el Espíritu Santo de Elohim para traer las buenas nuevas de salvación y a los pobres. Libertad a los cautivos y restauración. Es bien interesante, ¿verdad? Que según la tradición judía, se dice que Yeshua va a ser, ¿verdad? Coronado en Yom Teruah. Mayormente, ¿verdad? Los reyes se... un segundo. Los reyes se coronaban en Yom Teruah. Ahora, ¿cuál es el llamado? El llamado Techubá, que significa retorno, se ha mal traducido, ¿verdad? Como arrepentimiento. O sea, ¿cuál es el llamado? Arrepentimiento, fe y obediencia a las instrucciones del rey para entrar en el reino. ¿Cuál es su propósito? Restaurar todo lo que el pecado destruyó y hacer de nosotros ciudadanos del reino eterno. Y aquí están los pasajes clave. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, según Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio de reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Pero mira lo que dice Colosenses 1:13. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí, como pueden ver, está el método REP, que es una nueva metodología que estoy creando para la gloria y honra del Eterno. Que tiene que ver con salvación, techubá, obediencia, ser discípulo y santidad. ¿Ok? Ahora vamos a leer aquí. Dice, en el contexto histórico y cultural del judaísmo del segundo templo, la expresión evangelio del reino no era entendida como un mensaje acerca de ir al cielo después de la muerte, sino como el anuncio de que Elohim estaba comenzando a cumplir su promesa de restauración para Israel. Los judíos del primer siglo vivían bajo la ocupación romana y esperaban el cumplimiento de las profecías de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, donde se anunciaba que Elohim establecería nuevamente su reino mediante el Mesías descendiente de David. Cuando Yeshua proclamó: el reino de los cielos se ha acercado, sus oyentes comprendieron que estaba anunciando el inicio del gobierno soberano de Elohim, manifestado en la persona del Mesías. Esta expectativa también aparece en la literatura judía del periodo, como los Salmos de Salomón 17-18, donde se describe al Mesías como el rey que restaurará a Israel.
en Primera de Enoc 62, donde el Hijo del Hombre recibe autoridad sobre las naciones, y en el Talmud de Isaías 52:7, que interpreta las buenas nuevas como el anuncio del reinado de Elohim. Por ello, el Evangelio del Reino proclamaba que el tiempo profético había llegado y que el gobierno de Elohim comenzaba a manifestarse por medio de Yeshua. Obviamente, aquí se nos ha enseñado de que el que no acepta al Mesías y muera sin Cristo se va para el infierno, y el que acepte a Cristo se va para el cielo. Pero ese no es lo que predicó nuestro santo maestro Yeshua. No se me asusten. Espérenlo la semana que viene, que vamos a estar dando el evangelio desde el enfoque contextual histórico del primer siglo, la función de un evangelista. Así que dicen por ahí, ¿verdad?, que lo mejor se da al final. Ok. El evangelio del Mesías, Romanos 1:16, Romanos 15:19. La expresión evangelio de Cristo, mejor entendida como evangelio del Mesías, enfatiza que la buena noticia gira en torno a la identidad y a la obra del Mashiach prometido en las Escrituras. En el pensamiento judío del primer siglo, era la traducción griega del hebreo Mashiach, o sea, la palabra Cristo. Yo en lo personal no uso esa palabra Cristo, así que voy a estar diciendo Mashiach en lugar de Cristo. El ungido esperado por Israel. Durante el periodo del Segundo Templo existía una intensa expectativa mesiánica basada en pasajes como Génesis 49, Números 24, Isaías 11, Jeremías 23 y Daniel 7. Cuando Pablo habla del evangelio del Mesías, está afirmando que Yeshua es el cumplimiento de esas promesas antiguas. Esta esperanza también se refleja en textos judíos como el 4Q Florilegium hallado en Qumran, que relaciona las promesas hechas a David con el Mesías venidero, y en los Salmos de Salomón 17, donde se describe un rey justo que gobernará a Israel. Así, el evangelio del Mesías proclamaba que la esperanza esperada por generaciones había llegado finalmente en la persona de Yeshua. ¿Ok? El evangelio de la salvación, según Efesios 1:13, ¿verdad? La palabra salvación, una palabra hebrea que se traduce como Yeshua, y Efesios 1:13, el apóstol Pablo utiliza un concepto profundamente arraigado en la tradición hebrea. ¿Por qué? Porque Yeshua significa liberación, significa rescate, restauración, ¿verdad? No únicamente la salvación del alma después de la muerte, porque para un judío del primer siglo la salvación incluía, ¿verdad?, el perdón de los pecados, la restauración del pacto con Elohim, la liberación del dominio del pecado y la esperanza de la redención final de Israel. Entonces, en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo amplía este concepto, mostrando que también los gentiles son incorporados a la promesa del pacto mediante el Mesías, según Efesios 2. En la literatura del Segundo Templo comparte esta expectativa. Los Salmos de Salomón esperan una salvación nacional bajo el Mesías, mientras que los manuscritos de Qumran, especialmente las reglas de la comunidad, hablan de la salvación definitiva que Elohim traerá en los últimos días. Por ello, el evangelio de la salvación anunciaba que la obra redentora prometida por los profetas había comenzado a cumplirse en Yeshua. Y esto es bien interesante porque en ningún lado de la Biblia dice que
el que no acepte al Mesías va para el infierno. Pero dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero tenemos que estudiar qué es la salvación. ¿Cuál es el concepto de salvación? ¿Ok? Ahora, el Evangelio de la Gracia. ¿Verdad? Ya hemos hablado de esto. Lo dijimos que la palabra en griego es la palabra haris, pero en hebreo es la palabra gen, que viene siendo favor inmerecido, y gesed, la misericordia y fidelidad del pacto. Dentro del judaísmo del segundo templo, la gracia nunca fue entendida como una licencia para desobedecer la Torá, sino como la manifestación de la misericordia de Elohim hacia un pueblo llamado a vivir en fidelidad. Noé halló gracia delante de Elohim. Moisés habló repetidamente del favor divino. Los salmos celebran constantemente el gesed de Elohim. Esta comprensión también aparece en los Podayot de Qumran, donde la comunidad agradece la misericordia inmerecida de Elohim, y en el libro de Siracida, que exalta su compasión y paciencia. En consecuencia, el Evangelio de la Gracia proclamaba que la salvación ofrecida por Elohim era un acto de su amor fiel y de su misericordia hacia quienes se respondía con fe y obediencia. Tenemos el Evangelio de la Paz, que ese es otro nombre que se le da, ¿verdad? Al Evangelio, que viene de la palabra en hebreo para Shalom. Ok, en la mentalidad judía dice, la expresión Evangelio de la Paz se fundamenta en el concepto hebreo de Shalom, una palabra mucho más amplia que la simple ausencia de conflictos. En la mentalidad judía del primer siglo, el Shalom representaba plenitud, sanación, ¿verdad? Restauración, reconciliación, perdón, bienestar y armonía con Elohim y con la comunidad del pacto. Así que vemos que lo que podemos ver aquí es que el apóstol Pablo toma la imagen de Isaías 52:7, donde el mensajero anuncia buenas nuevas diciendo, tu Elohim reina, uniendo así la paz con el establecimiento del reino. Para los judíos del segundo templo, la verdadera paz llegaría cuando el Mesías restaurará el gobierno de Elohim sobre Israel y las naciones. Esta esperanza también aparece en los escritos de Qumran, donde la paz es una bendición reservada para la comunidad fiel, y posteriormente en la Mishnah, que conserva la importancia del Shalom como una de las mayores expresiones de la bendición divina. De este modo, el Evangelio de la Paz proclamaba que mediante la obra del Mesías, Elohim estaba reconciliando a su pueblo consigo mismo y preparando la restauración completa de todas las cosas bajo su reino. Entonces, quiero leerles aquí ahora acerca del Evangelio del Reino, y con esto cerramos. Miren, vamos a presentar aquí. Dice, dice, desde la perspectiva histórica y cultural del judaísmo del segundo templo, el reino de Elohim era una de las mayores esperanzas de Israel. Los judíos esperaban que Elohim cumpliera la promesa hecha a Abraham, David y los profetas, restaurando a su pueblo, estableciendo un rey descendiente de David, trayendo justicia, derrotando a los enemigos y extendiendo su gobierno sobre todas las naciones. Textos como Isaías 52:7, Daniel 7:13 y 14, Zacarías 14:9 y los Salmos de Salomón 17:18 muestran esta expectativa mesiánica. Por esto, cuando Yeshua predicó el Evangelio del Reino,
Sus oyentes entendieron que estaba proclamando el cumplimiento de esa promesa y el inicio del reinado mesiánico esperado. O sea que aquí vemos que Yeshua unió el anuncio del reino con el arrepentimiento y la fe, ¿verdad? Entonces, podemos notar aquí, ¿verdad? Vamos aquí. Ok. Ahora, en esta presentación, vamos a pasar esto, ¿verdad? Porque esto ya yo lo di. Dame un momentito. Ok. Vamos aquí. Deme un segundo. Ok. Ups. Aquí está. Ok, ya esto ya lo hablamos. Ya lo hablamos, ¿verdad? Esto es un resumen, una sola buena noticia, múltiples énfasis teológicos. Aquí está el Evangelio del Reino, Evangelio de Dios, Evangelio de Elohim, perdón, Evangelio de Yeshua el Mesías. Son lo mismo, es lo mismo, el mismo Evangelio. Evangelio de la gracia, Evangelio de la paz, Evangelio de la salvación, Evangelio eterno, según Apocalipsis 14:6. ¿Verdad? Se habla de una validez universal y permanente y el evangelio anunciado a Abraham, según Gálatas 3:8, cumplimiento de la promesa patriarcal. Y aquí tenemos, ¿verdad? Unos textos bíblicos. Vemos aquí, ¿verdad? Que el apóstol Pablo presentaba el mismo evangelio del reino desde el cumplimiento de la muerte y resurrección del Mesías, ¿verdad? Pero miren esto, la muerte y resurrección del Mesías, el corazón del evangelio del reino. La muerte de Yeshua no fue el fin del reino, fue su fundamento. La resurrección fue la entronización del Mesías como rey. Hechos 2:36, según Hechos 2:36. Pero él tiene que ser coronado, ¿verdad? Según la interpretación judía en la fiesta de Yom Teruah. El evangelio del reino y el evangelio del madero no son opuestos, son etapas complementarias. Hechos 1:3, después de resucitar, Jesús enseñó 40 días sobre el reino de Elohim. Y Hechos 28:30-31, el apóstol Pablo en Roma predicaba el reino de Elohim y enseñaba sobre Yeshua el Mesías. ¿Verdad? Y aquí están los pasajes, ¿verdad? Que dice: te pondré como luz para las naciones, para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra, según Isaías 49:6. Vemos aquí algunos pasajes bien interesantes. Entonces, las voces del mundo judío antiguo que iluminan el evangelio. Rollo del mal muerto, ¿verdad? Habla sobre la esperanza mesiánica y renovación del pacto. Primera de Enoc habla de hijo del hombre entronizado, juicio final. Salmo de Salomón, Mesías davídico que liberaría a Israel. Josefo, tensiones mesiánicas y guerra contra Roma. Filón de Alejandría, judaísmo helenístico y filosofía griega. La Mishnah, fuente rabínica posterior, usar obviamente, ¿verdad? La Mishnah no es malo. O sea, no es nada malo. Tampoco podemos demonizar todo. Y en la Mishnah tú puedes encontrar las leyes. Por ejemplo, se habla mucho de la fiesta, de las ofrendas, ¿verdad? Y según este teólogo, N.T. Wright,
dice, el evangelio no es principalmente una forma de salvación individual, sino el anuncio de que el Elohim de Israel se ha convertido en el rey del mundo a través de Yeshua el Mesías. Y ya entonces, preguntas de reflexión. ¿Cómo cambia tu comprensión del evangelio al entenderlo desde su contexto judío? ¿Qué aspectos del evangelio del reino han sido olvidados en la predicación contemporánea? ¿Cómo podemos restaurar la plenitud del mensaje de Yeshua hoy? Entonces sería, ¿verdad? En formato pregunta. Bien interesante lo que aprendimos en el día de hoy. Ya la semana que viene, pues nos vamos más profundo. El 12 de agosto comenzamos con lo que es el segmento Shuf, que ahí pues tocaremos temas bien interesantes. Así que te pido de favor que si te gustó este video, déjanos tus comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal de YouTube. ¿Ok? Así que muchas bendiciones y que el Mesías, ¿verdad? Reine en sus corazones. ¿Ok? Así que shalom y muchas bendiciones.